¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva entrega de nuestro canal. Quiero empezar, como siempre lo hago, compartiendo con vos buenas noticias. En esta semana hemos pasado las 1900 visualizaciones y son más de 300 los suscriptores. Te agradezco porque seguramente vos sos uno de ellos. Y si no, muy pronto lo serás. La entrevista de hoy, que la invitada es una invitada de lujo, no es una novedad, todos nuestros invitados lo son. Lo que sí es diferente es el tema que vamos a tratar. Hoy no vamos a hablar, o sí, la invitada esto lo va a decidir, pero el foco no está en la fonología, en la gramática, en el vocabulario, en la metodología. Lo de hoy es diferente. Nuestra invitada va a compartir con nosotros su recorrido y cómo supera día a día su dislexia y cómo ayuda a hacerlo a otras personas a través de la enseñanza del idioma extranjero. Por supuesto, inglés en este caso. Vamos a presentar a la invitada. Acá la estás viendo. Susana Borrelli, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto. Igualmente, los agradecidos somos nosotros y el gusto es nuestro. Bueno, el tema está planteado. Contanos, a ver, por si alguno no te conoce, siempre hay alguien. Por si alguno, contanos un poco cuál es tu formación. Vos sos profesora de inglés, contanos un poco eso. Bueno, yo soy originalmente traductora. Me Bien. gradué como traductora técnica científica literaria en una carrera terciaria en el Instituto de Lenguas Vivas, ya hace un par de años, en el 92. Bien. Y después de ahí inicié como mi carrera en la docencia, más allá de mi carrera como traductora, que no me habilitaba en ese momento a ser docente. Muchos hemos pasado eso, sí. Exacto, sí. Hice un curso de bilingüismo en el exterior, bien, en Inglaterra precisamente, y estando allá descubrí que algo funcionaba mal conmigo y mi forma de aprender. Si bien acá en el traductorado me había costado la carrera, no había sido tan difícil, porque yo como que confiaba mucho en mi oído, había trabajado toda mi vida, había estado inmersa en un ambiente de inglés, con familiares que hablaban inglés, la abuela que hablaba inglés y demás, había asistido a escuelas bilingües y si bien no era muy buena a nivel gramatical, sí tenía un buen oído, entonces eso me hubiera favorecido la carrera de traductorado. Tuve muchas dificultades, por supuesto, pero bueno, las fui sorteando con ayuda, compensando con otras materias y me recibí. Pero en el exterior fue donde realmente descubrí que algo funcionaba mal, que no podía leer en voz alta, que cuando tenía que hacer algunos trabajos de lectura me encontraba con la dificultad de que si previamente no había tenido un encuentro con el texto, me costaba entenderlo. A primera instancia, me refiero a primera vista, más allá de ser traductora. Pero en mi carrera de traductora estaba como de alguna manera tapada de eso, porque como siempre, frente a una traducción no tiene mucho tiempo para leerla. Yo era traductora literaria, me fascina la literatura, tenía mucha facilidad para traducir la parte literaria porque leía y escuchaba mucho en inglés, entonces me resultaba fácil, pero claro, cuando me tenía que enfrentar yo frente a un texto por primera vez y hablar, ahí se me presentaban los problemas, sin ni hablar de escribir. Pero bueno, lo fui sorteando en el exterior, como te decía, tuve la suerte de conocer una persona maravillosa en ese momento. No se hablaba de la dislexia, pero sí de algunas dificultades en el aprendizaje. Estaba muy de moda hablar de las habilidades múltiples
¿te acordás? En su momento los learning styles era como el boom En los alrededor de los 90. 90 y tanto. Sí. Exacto. Entonces, bueno, yo preparé, Auditory, sí. exacto. Entonces yo preparé mi tesis sobre bilingüismo, sobre learning styles. Y obviamente basado sobre mis propias experiencias. Cómo aprendía yo y cómo aprendían en ese momento. Tenía alumnos particulares, como todos en la carrera, y veía que mis alumnos que tenían más dificultad para aprender eran los que mejor aprendían conmigo, mientras que los que eran los que yo llamaría normolectores no aprendían tan bien conmigo. Entonces ahí empezamos a analizar un tema del cerebro. Yo me comunicaba bien con aquellos que tenían dificultades, hoy Mira, disléxicos de mi edad, y no con los que no eran disléxicos o que tendrían alguna dificultad de aprendizaje, porque casualmente aprendían de una manera diferente. O sea, todo esto era sin tener evidencia científica y sin saber de qué se trataba. Regreso a Buenos Aires, empiezo a trabajar en un par de escuelas en donde me encontraba con la dificultad de que tanto en la parte, digamos, de coordinación como en el alumnado en general, tenía choques porque yo enseñaba de una manera y me pedían que enseñara de otra. Pero los alumnos que realmente estaban aprendiendo no querían que yo cambiara la manera de enseñar. mira, qué bueno. La verdad que la experiencia fue maravillosa. Tuve una escuela en Capital, yo vivo ahora en Zona Norte, pero en su momento estaba en Caballito, que me abrieron las puertas y me dejaron explorar todo esto. Qué Me dijeron, lindo. bueno, vos tenés un aula, en ese momento era un quinto grado, te estoy hablando del 95 a todo esto. Me dijeron, trabajá con este quinto grado, exploralo, y preparé otra tesis para ISAP Center, que es un centro acá en Buenos Aires, en donde trabajé estilos de aprendizajes en un curso piloto que hubo para profesores de inglés. Bueno, Qué funcionó bueno. bárbaro. Funcionó bárbaro. Todo esto era todavía sin hablar de la palabra mayor, que era la dislexia. O sea, aprendían inglés mis alumnos de la misma manera que había aprendido yo toda mi vida sin saberlo. Mira, ¿Cómo? Confiando, por supuesto. Los disléxicos confiamos muchísimo en el oído, y ahí está el problema en realidad también, porque ¿qué pasa? Al confiar en el oído y no leer, son como tres idiomas distintos, porque después cuando lo ven por escrito no saben si es lo que leían, o cuando les hablan no saben si es lo que habían escuchado. Entonces, en mi trabajo, o sea, este proyecto, lo que yo incorporé fue empezar trabajando la decodificación del lenguaje, o sea, que ellos empiecen a leer la palabra sin significado, para ir luego incorporando el significado de las distintas palabras que ellos aprendían a leer. Dejar de confiar un poco en la parte auditiva y sin más en el canal visual. O sea, entrar a trabajar por la vía indirecta. claro, el canal más La débil, verdad, sí. exacto. Todo esto era sin conocimiento previo, digamos, científico, como te digo. Bueno, Hice, entrando ya un poquito más en tema, un postítulo de neuroeducación, que fue lo que me permitió entender cómo funciona el cerebro, empezar a trabajar un poco más de estrategias de sentido multisensorial para mis alumnos, siempre hablando como inglés. sí, Dejé de lado mi carrera de traductora y me dediqué básicamente a trabajar en el área de inglés, como profesora. sí, sí. Y veía que cada vez me funcionaba más trabajar desde este lado, ¿no? Desde lo neurosensorial, con mucho color, con mucho input visual, por supuesto sin estar traduciendo, porque si no era hacer tres idiomas a la vez, ¿no? Claro, Español, inglés y de vuelta lo que había quedado, que era una mezcla de los dos. Entonces, bueno, trabajábamos mucho con el cuerpo, mucho acting, mucho juego, pero no teníamos nombre. Por suerte, por suerte, ¿no? Tengo una hija que cuando estaba tenía 6 años en primer grado, le diagnostican una dislexia importante. No se podía alfabetizar, y ya en sala de 5, cuando ingresé a primer grado, estábamos de vuelta, como yo estuve toda mi vida sin saberlo, pero ya con un diagnóstico preciso, la buena psicopedagoga, le hacen los estudios y era una dislexia mixta, que se llama, o sea, que tiene varios componentes, y discalculia. O sea, tenía todas las características que yo he llevado toda mi vida. Como ustedes sabrán, la dislexia, bueno, no vamos a entrar en definiciones técnicas, pero no es una enfermedad,
sino un trastorno del neuroaprendizaje, es neurobiológico, es de carácter hereditario en la mayoría de los casos y en algunos adquirido. Bueno, en el caso de mi hija es adoptada, con lo cual no había chance de que fuera hereditario. digamos, hereditario por mí, por pero vos. vino hereditario desde arriba, digamos, ¿no? Tenía que pasar que yo adoptara una niña disléxica como para saber de mi propio diagnóstico, porque eventualmente a través de ella me hice el diagnóstico yo, y yo también soy disléxica. Qué Y después interesante. tuve otra hija biológica que no lo es. O sea, que bueno, era el destino que me había llevado a recorrer todo este camino. Y bueno, supongo que para de alguna manera colaborar con los que pasaron por lo mismo que yo. Sí, Así sí, que sí. bueno, y Constanza le estaba pasando exactamente lo mismo, porque ella hablaba inglés por mí, por mis antecedentes familiares, pero cuando tiene que formalizar, tiene el mismo problema. Así que bueno, inicié todo un camino, hice un doctorado en dislexia y lectoescritura, gracias a todo esto, porque yo necesitaba saber de qué se trataba realmente la dislexia. Claro. O sea, quería entender, más allá de las definiciones teóricas, que siempre insisto, ¿no? No lo digo negativamente, pero todos los que tratan de la dislexia, o sea, enseñan, capacitan, digamos, de alguna manera trabajan este tema y que lo han descubierto, son normolectores. Y al disléxico propiamente dicho, a veces no nos sirve que la instrucción venga de un hemisferio izquierdo cuando nosotros nos instruimos con un hemisferio izquierdo, derecho. Entonces, bueno, dije, me voy a poner a estudiar, me voy a capacitar con un poco más de contenido como para poder, de alguna manera, científicamente fundamentar esto que lo tuve durante muchos años, enseñé durante muchos años, pero sin un fundamento teórico. Así que le pudimos poner un marco a todo esto y realmente hace ya un tiempo estoy trabajando incluso como representante para Latinoamérica de un método que les enseña a los chicos a leer y escribir de manera fluida, en cualquier idioma, no necesariamente en inglés. Lo que enseñamos básicamente es a decodificar a través de la conciencia fonológica, y trabajando los canales visuales y auditivos, por supuesto. Pero bueno, la verdad que más allá del método en sí, lo que me lleva a trabajar es enseñarles a mis alumnos a entender que el ser disléxico no es ni una discapacidad, ni algo que les impida poder aprender cualquier cosa, desde un idioma a manejar un avión. Claro, que justamente los pongo como metáfora, como ejemplo, porque las dos cosas requieren de los mismos skills. O sea, el hablar en un idioma requiere de una comunicación digamos, hemisferios, y manejar un avión es lo mismo. Entonces, siempre cuando hacen en la carrera de traductores nos decían, ustedes los traductores tienen el mismo desgaste cognitivo que el piloto y el mismo estrés que un piloto al momento de aterrizar un avión. Y es tal cual. Bueno, nos pasa lo mismo con el idioma, ¿no? Entonces la idea es disfrutar del vuelo. Ir aprendiendo un idioma disfrutando del vuelo. Me encantó. Que lo aprendan en el tiempo que tengan que llevarles, que aprendan primero a hablar y después las palabras. Hoy justamente tuve un alumno que es disléxico bastante pronunciado a su dislexia, y la mamá me decía, pero ¿por qué le enseñás primero las palabras, a leer las palabras, y las pronuncia fantástico, y no sabe qué significan? Porque para poner significado a las cosas hay muchísimo tiempo en la vida. Pero si yo no las sé leer, no las sé escuchar, y no las sé escribir, ¿para qué me sirve saber que, no sé, por ejemplo, house es casa, si total no la puedo ubicar en ningún lado? No sé si te soy clara. Sí, y me resulta novedoso porque desde ahí me equivoqué cuando le dije al público que no íbamos a hablar de metodología. Te iba a decir exactamente eso. Y ahora, pero ya nos Está todo combinado. Está todo combinado. La idea es que el aprendizaje de una lengua extranjera, cualquiera sea opaca como el inglés o transparente como hablar italiano, sí. No pasa por aprender un skill. Se aprende todo junto porque el idioma es vivo. O sea, uno aprende naturalmente. Lo que tenemos, yo trabajo con muchos equipos de docentes
en los que tenemos obviamente una puja terrible muchas veces porque está Te iba a el decir profesor eso. estructurado que dice, no, yo sé gramática, enseño vocabulario, yo trabajo grammar, vocabulary, después listening comprehension a lo último y dejo Lo- speaking los para lo famosos último tres cuando ya ejes. tengan, exacto, cuando ya tengan todos los previos, digamos, los skills previos, me sale medio en inglés, Sí, 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 no hay problema. trabajamos listening. Y yo digo, todo lo contrario, tenemos que trabajar todos los skills a la vez y por otro lado, no trabajar graded. Es un error, o sea, lo digo por experiencia personal, porque bueno, yo hablo inglés desde chica, pero sin saber. Porque a mí mi abuelo me contaba un cuento, el mismo que le puedo contar a una persona de 50 años, no me lo nivelaba. No sé si me explico. Sí, 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 Enseñarles sí. inglés a nuestros alumnos, diciéndoles, bueno, no, hoy no me vas a hablar más que en simple present, porque yo te voy a enseñar present continuous dentro de 3 unidades, es un error. O sea, Sí, es un bueno, error, digo ya, yo, no, claro, no, pero humildemente, ¿no? no, pero el grammar oriented, ya lo cuestionó hace rato, que en nuestras Desde ya. prácticas, algunos por inercia caigamos igual en eso, ahí no lo hace menos criticable. No, no, Lo que te iba a preguntar hace unos minutos cuando hicimos la aclaración del error mío al presentarte, que tal vez desde una perspectiva, desde los parámetros conceptuales de la actualidad, ¿no te objetan el hecho de enseñarle bueno, me decís que sí, de enseñarle a leer la palabra house sin saber lo que quiera decir, sin saber lo que quiere o decir? sea, es una manera de decir sin saber, porque siempre se Claro, enseña ahí va, todo dentro de un contexto. Que claro, yo a los chicos no les enseño, solo les enseño palabras que sean pseudo palabras, que algunas de ellas pueden ser, como por ejemplo house, que tenga aparte un significado, cuando les estoy enseñando únicamente a decodificar, a ajá, leer. O sea, sí, las primeras clases, yo lo que trabajo con mis alumnos es aprender a leer. ¿Por qué me refiero a aprender a leer? Porque estamos acostumbrados, porque vivimos en un mundo global, a leer de manera global. Y los disléxicos, si leemos de manera global, podemos caer en el hoyo, por así decir, de creer que estamos leyendo algo que no estamos leyendo porque no lo estamos decodificando correctamente. claro. Entonces, Por en realidad ejemplo, esta idea de leer nos sirve tanto a vos como a mí, más sí, allá de que no seas disléxico, porque si yo te enseño a leer palabra por palabra, también te voy a enseñar a que cada sonido tiene su valor, o sea, cada grafema tiene su sonido, su correspondiente fonema, entonces que cada unión de sonidos puede formar otro a la vez. No sé si me explico. sí, ¿sabes con qué me conecté mientras explicabas tan brillantemente esto? Recordé yo cuando tuve en Fonética uno del profesorado de inglés a Norberto Ruiz Díaz. Vos sabés, Todos lo hemos conocido. ¿quién, quién no ha sido alumno de él? Y vos recordarás que Fonética uno, que es sonidos, ahí él lo abordaba de esa manera, decía, Exactamente. there's not such word in English, y nos hacía transcribir palabras que Exactamente. inventaba él. Vos te vas a reír, pero yo justamente esa será una de las materias que mejor nota tenía, trabajar transcriptions, bueno, con él sin hablar, pero ¿por qué? Porque él bueno, él o cualquiera de estas profesores que trabajemos de la misma manera, y yo estoy segura que en ese momento, ojalá en algún momento lo pueda ver face to face again, pero no No, no, sabía que estábamos no. hablando de No, esto. no, claro, lamento comentarte que lo hemos dicho en la entrevista con Adriana Méndez, lamento decirte que Norberto falleció en el mes de febrero. Bueno, va a descansar, tristísimo, la verdad no lo sabía. Bueno, Sí, sí, un, y un genio, un sin genio. ninguna duda, sí. Sin dudas. Bueno, yo me acuerdo que él incluso trabajaba con este libro Sheep o Sheep, ¿te Sí, acordás? sí, Y él jugaba con esto, pero porque yo no estaba consciente de si decía sheep de barco o sheep de oveja. Yo estaba consciente en que si yo leía una I, era una short I, y se veía dos, en una long I. No me interesaba estar haciendo un desgaste cognitivo, porque yo
Sí, del significado semántico de esa palabra. claro, ¿Me seguís? O sea, yo creo perfectamente. que hay que empezar por ahí, Sí, trabajar desde, primero, la decodificación, que el alumno se sienta seguro de que puede leer y aumentar a la vez su lectura fluida, digamos, la fluidez lectora. Entonces, si uno tiene si vos lees de corrido con una cierta velocidad, que es la que digamos, se toma como parámetro, después yo ujú, te puedo cargar significado a esas palabras y automáticamente tu cerebro va a ir haciendo las conexiones. Pero si vos vas leyendo palabra por palabra y con la dificultad que puede, digamos, ofrecerte el no entender cómo pronunciar, o me decís, no sé, cualquiera, football, yo digo, no, es fútbol, y hago toda una clase. Foot por pie, ball por pelota, se perdió el hilo. Ya no le interesa ni al alumno, no, o el porque desgaste de volver al eso viene principio, después. Hasta en el barrio los muchachos le decían el fulbo, lo pronunciaban lo como que podían. fuera. Decían el orsay a la posición adelantada, que después offside, Exacto. que cuando recién al estudiar inglés identifiqué, pero claro, Que era era orsay para los offside, muchachos pero y por supuesto. nadie necesitaba explicarles el origen, que quiere decir fuera de lugar, fuera de posición, para Nada. darse cuenta lo que era. Al conocer el reglamento, decía, al conocer el juego, se daba cuenta Vos cuando el preguntale a jugador, Tevez si cuando tenía 8 años, sí, offside, él hubiera dicho offside. No, como, pero lo como, sabía. pero lo sabía, veía un partido y veía quién estaba en Bueno, posición no pudiste adelantada. poner mejor ejemplo, sinceramente, porque así como Bueno, yo, de alguna manera aprendí inglés, ahora sí, cuando tenía que ponerlo en papeles, obviamente se me complicaba, pero yo porque así hice una carrera, digamos, específica para enseñarles a otros. sí, bueno, Pero el alumno disléxico, que es para comunicarse, tiene que tener, o sea, el alumno y cualquiera, ¿no? El normolector general también, tiene que tener en cuenta que para qué está aprendiendo el idioma, para comunicarse o para sí, dar una cátedra sobre, no sé, estructuras comparadas de inglés, claro, español o lingüística aplicada a la lengua inglesa. sí, O sea, tenemos que encontrar el objetivo y del medio como para llegar a la otra persona que se pueda comunicar efectivamente, significativamente y tratando de unir estos dos puentes, ¿no? Pasar la información de un lado al otro. al otro. Bien, al dar buen ejemplo, compensé de mi errónea presentación en la entrevista. Ya me cubrí, dije ya que te dejé, dije, nuestra invitada nos va a aclarar, pero Silvio, seguramente como yo, algunos tenían esa idea preconcebida y tendrán la oportunidad de corregirla al oír tus clarísimas explicaciones. Qué bueno, gracias. Así, así que Hay bien, hay, muchísima tela para hay hablar muchísima. de la Ahora dislexia. te dejo acá, antes de cerrar, te dejo contestar la pregunta que no te hice. O sea, ¿qué te hubiera gustado decir que por ahí no pudiste porque yo no te lo pregunté? Qué pregunta, qué momento. Si lamento ser disléxica, Ah, bien. La, porque es la, una pregunta que muchos te hacen, ¿no? ¿Te sí. hubiera gustado nacer normolector? O la verdad es que no lo sé. Agradezco muchísimo esta condición que tengo. No conozco un solo disléxico que habiendo sabido de su condición y habiendo encontrado las herramientas para poder superar día a día esta situación que nos toca vivir y transitar, lo lamente. Yo Ujú. realmente no lo lamento, sí lo lamenté en su momento, cuando no tenía las herramientas, lo viví con mi propia hija, que al principio sufría muchísimo, hasta ha tenido casos de bullying en la escuela, porque hasta que uno, esto es Sí, como un pequeño engranaje, es como un pequeño engranaje. Si ahí entre tus suscriptores seguramente vas a tener muchos disléxicos, como decir, sí, tal cual. Es como un engranaje, ¿no? Sin aceite no funciona. Cuando vos le vas poniendo, viste, la lubricación que necesita, después funciona. Esto es lo mismo. Yo sentía que mi cerebro
no tenía lubricación. Era la sensación que tenía. Incluso ¿Qué explicaciones tan gráficas? Me hice, bueno, porque así pensamos nosotros, pero me hice en el FLENI hace muchísimos años un mapeo cerebral, un screening, donde ya indicaba que había muchísima actividad en el hemisferio derecho, poca en el izquierdo, y yo dije, chao, mis neurotransistores no tienen líquido suficiente. Vos te vas a reír, pero mi mamá me daba de tomar una medicación de chica que supuestamente mejoraba digamos, todo, como para decirlo más gráfico, aceitaba los neurotransistores. Una locura. Como para, viste, agilizar, todo, no tenía nada que ver con eso. Entonces, para mí pasa por ahí. Una vez que el disléxico encuentra el mecanismo y sus propias herramientas, ya sea un lector PEN o un PDF para que pueda seguir la lectura y escucharla a la vez, un profesor que le marque con colores, no sé, yo a mis alumnos, por ejemplo, les encanta que les enseñe regular and irregular verbs porque se la pasa jugando con colores conmigo. Nosotros trabajamos con los regulars de un color, los irregulars de otro, y les voy poniendo las EGs para completar, y juegan y hacen matches. O sea, jugamos a un juego de mesa con los verbos con ellos. Claro, a partir de, para hacer el camino desde el lado del hemisferio derecho al izquierdo. Yo al izquierdo. El lado racional. Exactamente, ya lo agarraste saliendo. Qué así bueno, es. qué bueno. O sea, jugamos para después sí, obviamente, sí. Jugamos o lo que fuere, ¿no? De la manera que el docente elija llegarle al alumno, pero para que después pueda entrar a la parte lógica, que en realidad es una preconcepción, y me fui de la pregunta que me hiciste, pero es una preconcepción que el idioma rige la parte lógica y estructural, digamos, del hemisferio izquierdo. Nada que ver. Un idioma se puede aprender desde cualquier lado, porque si no, no podría hablar un sordo o no podría aprender un idioma un mudo. O un ciego, porque también por braille lo aprende. Y eso es kinestético, porque aprende a través de los sentimientos. Cuánta verdad, cuánta verdad. Tanta tela para cortar, como vos decís, por tal motivo, delante de toda la audiencia, como testigo, siempre digo así a la persona invitada, prometenos que vas a volver algún día a seguir hablando con nosotros. Con mucho gusto, con mucho gusto. De todos modos, si me quieren buscar, me pueden buscar por mi nombre y apellido. Sí. Ya sea en Instagram o en LinkedIn o en Facebook, y con gusto. Hay mucha información, pero lo que necesiten también me pueden consultar. Bien, ya queda hecha la invitación, sí, Susana está disponible en la mayoría de las redes sociales y muy fácil de encontrar y muy accesible. Así que bueno, Susana, será hasta muy pronto. Bueno, un gusto. Muchas gracias. Vamos ahora. Hasta luego. Acá me ha salido bien hoy el cambio de pantalla. Bien, seguramente coincidís conmigo, volviendo al momento de la presentación, que fue, si no fue mi peor presentación desde que comenzamos las entrevistas, si no fue mi peor presentación, le faltan 10 minutos. ¿Cuánto me equivoqué al decir que no íbamos a hablar de vocabulario, de metodología, de fonética? Hemos hablado de todo eso y de mucho más. Yo creo que te salió bárbaro porque... Sí. A ver, Susana, perdón. Nos quiere decir algo más. Susana, estaba cerrando la entrevista, ya nos habíamos despedido. Así que, ¿quieres agregar algo? No, digo que tu presentación en realidad fue inesperada, como todo. Sí. Pero fue fantástica porque de ese error en realidad te abrió la puerta a una realidad que no pensábamos hacer. Así es, excelente aporte. Muchas gracias, Susana,
y hasta cualquier momento. A ver, ahora me había salido muy bien el cambio de pantalla y ahora estamos. Bien, qué oportuna la nueva intervención de Susana. No queda más que agradecerte, invitarte a poner tu like, dejar tu comentario, suscribirte, colaborar con la difusión como siempre haces. Así podemos llegar cada día a más colegas. Nuevamente, muchas gracias y será hasta muy pronto.